Buenos días, profesor Redim. Mi nombre es Hernán David Vitrago Rosero y soy del grado 11A. El día de hoy le expondré la respuesta del taller de sensores y transductores. Primera pregunta: ¿qué es un transductor? Un transductor en general es un dispositivo que convierte una señal física en otra señal de diferente tipo de energía con cierta relación matemática entre ellas. Diga cuáles son los 6 tipos de señales físicas susceptibles de medir. Hay 6 tipos de señales. Está las mecánicas, las térmicas, las magnéticas, eléctricas, ópticas, moleculares o químicas. Pregunta número 3. ¿En qué otro grupo se dividen los transductores? Los transductores también se pueden dividir en sensores y actuadores. Pregunta número 4. ¿Qué son los sensores? Los sensores son dispositivos que funcionan como captadores de información de un proceso, por lo que también se denominan captadores o detectores. En general, transforman una magnitud física en una señal eléctrica de baja potencia o en una señal óptica. Pregunta número 5. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores son dispositivos susceptibles de modificar la evolución del proceso, sistema o planta. Por lo general, convierten una señal eléctrica en una físico-química, por ejemplo, como motores eléctricos, calefactores, ventosas, vibradores, cilindros neumáticos o hidráulicos, bombas, electroimanes, etc. Pregunta número 6. ¿Por qué el término transductor tiene un sentido más amplio? Esto se suele denominar transductor únicamente a los sensores, pero el término tiene un sentido más amplio. En realidad se dice que un sensor es un transductor de entrada y un actuador es un transductor de salida. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de medida electrónicos? En la práctica, los transductores ofrecen una señal eléctrica debido a que la salida que genera se conecta normalmente a un sistema electrónico. Los sistemas de medida electrónicos presentan, entre otras, las siguientes ventajas. Primero, debido a la estructura electrónica, la materia modifica de algún parámetro o viene acompañada por la variación de un parámetro eléctrico. Eligiendo el material más adecuado, esto permite realizar transductores en salida eléctrica para cualquier magnitud física o eléctrica. Segunda ventaja: dado que en el proceso de medida no es conveniente extraer energía donde se mide, lo que mejor es amplificar la señal de salida del transductor. Con amplificadores electrónicos se permiten ganancias de potencia de orden de 10 en 10 en una sola etapa. Tercera ventaja: además en la amplificación existe una gran variedad de recursos para modificar o acondicionar señales eléctricas. Existen transductores que incorporan en uno mismo encapsulado entre parte de estos recursos. Cuarta ventaja: existen numerosos recursos para presentar o registrar información en formato eléctrico, pudiéndose manejar no solo datos numéricos, sino también textos, gráficos y diagramas. Quinta ventaja: la transmisión de señales eléctricas es más versátil que las señales mecánicas, hidráulicas o neumáticas, aunque estas pueden ser más inconvenientes en ciertos casos puntuales. Pregunta número 8. Desde el punto de vista electrónico, ¿cuáles son los sensores más comunes? Los sensores más comunes desde el punto de vista electrónico son los sensores resistivos, capacitivos, inductivos, electromagnéticos, generadores digitales, uniones PN, ultrasónicos, fotoeléctricos, etc. Pregunta número 9. ¿Cuál es la utilidad de los sensores de proximidad? Su utilidad es detectar la presencia o proximidad de algún objeto determinado. Pregunta número 10. Los sensores de proximidad pueden ser tanto sensores de contacto como sin contacto, ultrasónicos y fotoeléctricos. Pregunta número 11. ¿Cuáles son los dos tipos de sensores de contacto? Estos sensores pueden ser microinterruptores o finales de carrera. Pregunta número 12.
¿Cuáles son las ventajas de los sensores de contacto? Las ventajas son las siguientes con respecto a los sensores sin contacto. Primero, pueden detectar cualquier objeto independientemente del material con el que estén realizados. Segundo, no les afecta las interferencias procedentes del medio exterior, como por ejemplo los ruidos eléctricos, fuentes de luz, radiaciones electromagnéticas, etc. Su salida está constituida por uno o más contactos libres de potencial, por lo que se pueden utilizar para proporcionar una variable binaria a un sistema electrónico digital. Su funcionamiento es exclusivamente mecánico. Sexto, presentan el inconveniente de que su salida produce rebotes que es necesario eliminar cuando se conectan a un sistema eléctrico. Pregunta número 13. ¿Cuál es la característica principal de los sensores sin contacto? La característica principal es el hecho de que permiten detectar el objeto sin que sea necesario el contacto físico. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las dos clasificaciones reseñadas en la guía de sensores sin contacto? Esta engloba sensores como principios de funcionamiento muy diferentes. Se encuentran sensores que se basan en la transmisión de sonido, hasta los que fundamentan la inducción electromagnética. Pregunta número 15. Diga las ventajas de los sensores sin contacto. Estos sensores presentan las siguientes ventajas con respecto a los anteriores. Detectan objetos a distancia sin necesidad del contacto físico. Suelen poseer únicamente capacidad de detección y no son a la vez elementos de corte de corriente. Son versátiles en sus características de uso, pudiendo dar información directa o indirectamente de varias magnitudes físicas. Pueden ofrecer ventajas selectivas de funcionamiento con ciertos materiales sin verse afectados por otros. Pregunta número 16. ¿Qué nombre reciben los grandes grupos de sensores sin contacto? Los grandes grupos de sensores sin contacto reciben los siguientes nombres: sensores inductivos, capacitivos, optoeléctricos, ultrasónicos y magnéticos. Pregunta número 17. Diga las características de los sensores ultrasónicos. Objeto transparente detectable. Dado que las ondas ultrasónicas pueden reflejarse en una superficie de vidrio líquido y retornar al cabezal, incluso los objetos transparentes pueden ser detectados. Resistente a la niebla y a la suciedad. La detección no se ve afectada por la acumulación de polvo o suciedad. Objetos de forma compleja detectables. La detección de presencia es estable incluso para objetos tales como bandejas de mallas o resortes. Pregunta número 18. ¿Cuáles son los materiales sobre los que se usan sensores ultrasónicos que han de ser particularmente? Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos. Sin embargo, han de ser deflectores de sonido. Pregunta número 19. Las ventajas de los sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos presentan las siguientes ventajas: distancias de detección mucho más grandes que en el caso de los capacitivos e inductivos. Se pueden obtener hasta 500 metros en tipo separado y 5 metros de deflexión. Permiten la identificación de colores y objetos de pequeños tamaños, décimas de milímetros. Pregunta número 20. ¿Cuál es la característica de los sensores fotoeléctricos de pulso modulado? Característica de los sensores fotoeléctricos de pulso modulado: responden únicamente a la luz emitida por su propia fuente de luz. Muchas gracias, profesor, y aquí concluye mi diapositiva.